Que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de sus hijos e hijas que están aquí en esta mañana. Pero no solamente los que estamos aquí, sino aquellos que están adorando con nosotros mediante la pantalla televisiva y el internet. Así es que la bendición sea también para ellos. Qué bueno, hermanos, es nosotros como hijos de Dios estar aquí adorándole y saber que somos sus herederos. Así que yo doy por sentado que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Y si alguno se da cuenta que todavía no ha tenido esa experiencia extraordinaria, esa experiencia celestial de haber nacido del Espíritu y de la palabra, no lo deje para luego. Se les está haciendo tarde. Es momento de que estemos seguros de que hemos nacido de arriba. Hemos nacido de Dios, que hemos nacido mediante el Espíritu Santo, usando su palabra, que es viva y ¿qué más? Y eficaz. Y por eso nos convierte en sus hijos, porque es una palabra viva, es eficaz, y entonces somos hijos de Dios, no muertos, sino vivos. Y nos convertimos en hijos e hijas de Dios eficaces. ¿Verdad que sí? Porque Él nos usa para que otros también puedan venir mediante nuestro testimonio, usados por el Espíritu y por la palabra, para que esas otras personas también se conviertan en hijos e hijas de Dios. Así es que, mis amados, queremos comenzar el estudio de esta mañana inmediatamente, porque es algo muy, pero muy importante. Bueno, ustedes dirán, pero pastor, cada vez que usted se para allí y dice que lo que vamos a estudiar es importante. Sí, hermanos y hermanas, es que la palabra de Dios es importante, porque hemos estudiado aquí que la palabra de Dios es Dios mismo. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo a Dios mismo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Jeremías se sentía, ¿verdad?, contento, feliz, cuando él devoraba esa bendita palabra de Dios, pastor, porque él se llenaba de la palabra que es Dios mismo, hecho letras. ¿Ven? Y por eso, hermanos y hermanas queridas, el tema de esta mañana, por favor, si usted tiene sueño, déjelo para después que salga de aquí, aunque no es recomendable tampoco. ¿Ven? Pero no se duerma ahora, porque lo que vamos a estudiar es algo de vida o muerte eterna. Yo no hubiese querido haber mencionado la segunda parte, muerte eterna, pero hermano, eso es bíblico. Si no hay vida eterna, ¿qué es lo antagónico? La muerte eterna. Hermanos, si el Señor nuestro Dios no quiere eso para ningún ser humano, mucho menos para ustedes y yo, que hemos tenido relación con Él durante tantos años. ¿Ven? Él quiere vida en abundancia para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar las cosas en serio. Y el tema que vamos a estudiar ahora es serio. ¿Ok? Así que vamos a dejar que el Señor ahora se encargue, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tome su palabra y Él nos diga la importancia del tema en esta ocasión. Aquí tenemos una parejita preciosa, sí, hermanos, porque ellos son preciosos, porque son jóvenes, matrimonio joven.
pero sobre todo son preciosos porque son hijos de Dios. Ya ellos han nacido. El Espíritu Santo, usando su palabra, mediante algún instrumento, ha hecho que se produzca en ellos un nuevo nacimiento. Un nacimiento de arriba. Y por eso están aquí vestidos de blanco, para entonces públicamente demostrar, mediante el bautismo, en obediencia a la palabra de Cristo, que es viva y que es eficaz, de que ellos son hijos de Dios, porque han nacido del Espíritu Santo mediante la palabra, y entonces ahora se sella ese nacimiento con el bautismo en las aguas, que simboliza el Evangelio, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la palabra y sobre todo a la sangre de Cristo, que mediante esa agua que simboliza esa sangre, ellos van a ser lavados de todos sus pecados antiguos, para que sean nuevas criaturas. Así es que vamos a permitir que la palabra del Señor nos enseñe en este estudio bíblico que se titula El libro de la vida. Así que no vamos a estudiar el libro de la muerte, sí, porque hay un libro que se llama también el libro de los muertos. Pero pastor, no queremos muertos aquí, ¿verdad que no? Aquí queremos personas que vivan para siempre. Y por eso dice ahí el libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice aquí el Espíritu Santo mediante el apóstol Pedro. Habéis nacido de nuevo. ¿Ven? Habéis nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce el nuevo nacimiento en nosotros? El trabajo del Espíritu Santo mediante su palabra. ¿Ven? Su palabra. Pues habéis nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Aquí hemos estudiado que la palabra de Dios no muere. Repito esto, podemos tomar todas las Biblias y echarlas al mar o quemarlas, pero la palabra de Dios sigue viviendo para siempre, porque la palabra de Dios es inherente a la naturaleza de Dios. Dios es un Dios vivo. ¿Cómo es su palabra? Su palabra es viva. Dios nunca muere porque Él es eterno, de toda eternidad, sin principio y sin fin. Entonces su palabra también es eterna. ¿Ven ustedes? Y por eso dice ahí, habéis nacido de nuevo por medio, no de un hombre y una mujer, no, ¿cómo dice ahí? Por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, hermanos, todos los que estamos aquí, si hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, ya que tenemos esa palabra, ¿verdad?, que nos ha hecho renacer, nacer de nuevo, somos hijos de Dios, que heredamos lo que es de Dios. Y si Dios es eterno, vamos a heredar ¿qué cosa? Su eternidad. Eso lo estudiamos aquí el sábado pasado. ¿Cuántos lo recuerdan? A ver. Claro que sí. Vamos a heredar la vida eterna, lo que es de nuestro Dios. ¿Estás contento, verdad que sí? Lo veo en tu rostro y en el de ella también. Qué maravilloso, hermanos. Esta es la palabra, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Os ha sido anunciada. Ustedes saben que Cristo es el Evangelio encarnado, ¿verdad que sí?
Todos sabemos eso, que Cristo es la gran buena nueva. Cristo es la gran noticia. Y el primero que comenzó a anunciar noticias buenas para este planeta maldecido por el pecado, ¿quién fue? Dice ahí, esta es la palabra que por el Evangelio, o sea, por Cristo mismo, ¿verdad que es el Evangelio? Os ha sido anunciada y ha llegado a nosotros. Y entonces ese Evangelio nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora somos de Cristo. Ahora Él está en nuestra mente, Él está en nuestro corazón, Él está en nuestras palabras, en nuestras miradas, en nuestras acciones. Todo lo hacemos movidos por el Espíritu de Cristo, como estudiamos aquí en días pasados, ¿verdad? Porque dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que Dios nos da el Espíritu de Cristo. ¿Ven? Así que el Espíritu de Cristo que está en nosotros, ahora piensa en nosotros, siente en nosotros, habla a través de nosotros, acciona a través de nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Cuántos se están gozando con la palabra del Señor? Miren, ahí podríamos estar un rato, hasta las 2 de la tarde. ¿Ven? Pero tenemos que irnos ahorita, porque hay otros compromisos. Hay muchas cosas buenas que hacer. Así que vamos a seguir adelante. ¿Sabe una cosa? Cuando un ser humano nace de nuevo y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sucede algo extraordinario. ¿Cómo dije? No algo ordinario, ¿verdad que no? Sucede algo extraordinario. ¿Y qué es lo que sucede? Miren lo que dice ahí. Y de Sión, ¿qué es Sión? Sión es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Bueno, Sión significa más de eso también, claro que sí. También la ciudad de Dios, Sión. Pero específicamente, iglesia de Dios, concierne a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y de Sión, o sea, de la iglesia se dirá. ¿Qué se dirá de la iglesia? Este y aquel han nacido, ¿dónde? En ella. Y ella ahí, ¿a quién se refiere? A Sión, a la iglesia. ¿Verdad, pastor? Pastor, me corrige si estoy diciendo algo incorrecto, ¿sabe? Ok. Muy bien. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en la iglesia. Hermanos, ¿ustedes van a nacer dónde? En Sión, en la iglesia. La iglesia de Dios en la tierra es el pueblo de Dios. Y ustedes van o están naciendo en esa iglesia que es el pueblo de Dios. Han nacido en ella. En el registro de los pueblos, miren esto, hermanos, no se entretengan con nada, por favor. Hermanos, es el Espíritu de Dios quien nos está hablando a través de su palabra. Por favor, no perdamos ningún verbo, ningún sustantivo, ningún adjetivo, porque son palabras del Espíritu de Dios. Y es algo que usted debe de comer, debe de tomar para que su nacimiento sea una realidad y no una mera teoría. En el registro de los pueblos, el Señor escribirá, este nació, ¿dónde? Hermanos, eso es hermoso, ¿no es cierto? Así es que allá en el cielo hay una computadora, yo no sé de qué tamaño, pero sí me imagino, pastor, que la computadora de Dios tiene el tamaño de Dios, porque Él es la computadora. ¿Verdad que sí? Entonces, en esta mañana, mi hermano y hermana,
al ustedes bautizarse, ¿verdad? En esta mañana, sus nombres van a ser registrados, ¿dónde, hermano? Óigame, no olviden eso. Este día es grande para ustedes, ¿no es cierto? En el registro de los pueblos, el Señor escribirá. ¿Cuál será el bolígrafo de Dios? Bueno, algo celestial. ¿Ven? Escribirá. Nació en Sión. Nació en la iglesia, ¿verdad? De la esperanza en Remedios. ¿De la esperanza dónde? En Caguas. ¿Ven? Que es el remedio de los pecadores aquí. ¿No es cierto? En esta área. Pero vamos a ver, hermanos, algo contrastante ahora, ¿verdad? Después de que leamos el próximo versículo, vamos a ver algo contrastante. ¿Qué nos dice Jesús allí? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? Hermanos, ¿quién dice eso? Mario Lorenzo. Hermanos, si lo dice Mario Lorenzo, no lo crean. Si lo dice el pastor Solano, no lo crean. Pero ¿quién es el que lo dice? Es Dios. Y palabras pronunciadas ¿por quién? Directamente. No por Pedro, no por Juan, que aunque ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y es de Dios también, pero hermanos, estas fueron palabras directas del Mesías. Y ustedes saben que el Mesías es el verbo de Dios. Ustedes saben que Cristo es la palabra de Dios que se hizo un ser humano. Ustedes lo saben, lo hemos estudiado aquí hasta la saciedad. Cristo es la palabra de Dios, por eso a Él se le llama el verbo de Dios. Y entonces dice él, Mario, Solano, Pedro, Julia, Luisa, Toñito, Gerardo, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por supuesto, el nombre de cada uno de nosotros está registrado en la iglesia donde nos bautizamos, ¿verdad, pastor? Así que los nombres de ellos van a ser computados, ¿verdad? Esta tarde mismo, posiblemente, en los registros de la iglesia. Y eso es importante, pero más importante es que se escriba ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y allí es donde nosotros debemos mantener nuestros nombres. Y Jesús nos dice, regocíjate, gózate de que tu nombre está escrito en los cielos. Hermanos, y ahora viene algo, pastor, contrastante que no me gusta, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque es palabra de Dios. Y nosotros no podemos, o por lo menos no debemos ocultar nada que Dios nos ha enseñado. ¿Sí o no? Eso es importante. Así que lo que viene ahora no es bueno, pero es palabra de Dios. Y es un contraste tremendo a lo que Jesús dice aquí. Aquí hablando del día final, del día del juicio final, dice el Espíritu de Dios, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado. Ay, hermano, no me gusta ni leer esa última parte, pastor. ¿Cuántos leyeron la última parte del versículo? Es importante que la leamos. O sea que en el día del juicio, hermanos,
si nuestro nombre no aparece en el libro de la vida, dice ahí que serán lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y así como el nuevo nacimiento, mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios, Cristo obrando en nosotros, recibimos la vida eterna. Hermanos, si no tenemos esa experiencia, lamentablemente, eso se cumplirá. Pero yo ruego al Señor que en ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, en ninguno de aquellos que están adorando con nosotros mediante el internet, ¿verdad? O los que están también adorando mediante la televisión, hermanos, con nosotros, que en ninguno de ellos y nosotros se cumpla ese versículo, ¿verdad? Que así sea, Señor, ¿verdad? Que no se cumpla eso, sino que se cumpla el versículo anterior y los otros que vamos a leer de ahora en adelante. Ahí está la ciudad de Dios, también llamada Sión. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo ahora? No entrará en ella. ¿En ella quién? La ciudad de Dios, el paraíso de Dios, donde está el santuario de Dios, donde está el trono de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo y mediante el bautismo en la sangre preciosa de Jesús para que seamos limpios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. La mentira no es de Dios. La mentira es del adversario. Y Dios abomina la mentira. Dios abomina el pecado. Pero Dios ama al pecador. Y por eso estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Porque Dios te ama y se preocupa por ti. Y no solamente Dios nos ama y se preocupa, sino que se ocupa. Se ocupa mediante el Espíritu Santo y mediante su palabra para que nosotros, ¿verdad?, podamos entrar a esa maravillosa ciudad donde está nuestro hogar eterno. ¿Qué más nos dice aquí? No entrará en ella, ¿verdad?, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes? Los que están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Qué pregunta tonta, ¿verdad? El Cordero de Dios es el Verbo de Dios, Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Somos lavados en la sangre del Cordero. Somos inscritos en ese libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, por su gracia y por su amor. ¿Ven? Solamente entrarán en esa ciudad esos. Y quiero dar por sentado, pastor, de que todos los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo y escuchando, también, pastor, ¿verdad?, que estén seguros del nuevo nacimiento por la gracia de Dios, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, mis amados, dentro de tantas buenas noticias, hay que dar algunas noticias un poquito malitas, pero son buenas también. ¿Saben por qué? Porque nos ponen alertas. ¿Sabían ustedes que, aunque nuestros nombres se escriban
en el libro de la vida esos nombres pueden ser borrados? ¿Cuántos sabían eso? A ver. Eso es precisamente lo que nos dice el texto bíblico ahí en lo que vamos a leer y en otro más que vamos a leer un poquito adelante. Dice ahí, y Jehová dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes creen que eso es algo bien serio, bien solemne? A ver, ¿cuántos lo creen? ¿Verdad que eso es serio? Hermanos, por eso yo me paso día y noche pegado a Jesús. A veces a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, de rodillas allí, en el cuarto donde tiene una ventana que da hacia Jerusalén, hermanos, porque yo no quiero que mi nombre sea borrado. Yo quiero que ese nombre se mantenga ahí hasta el día final. Así que mis amados, mi amado matrimonio, manténganse pegados a Jesús. No importa lo que suceda, aunque el mundo se derrumbe, no importa lo que a ustedes les hagan, manténganse pegados a Jesús, caminando con Él, y van a llegar. Para que sus nombres, como dice ahí, no sea raído, ¿verdad? O borrado de ese libro. Porque el Señor es bien claro, Dios habla claro, y entonces aquellos que pretendemos predicar, ¿cómo debemos hacerlo? Hermano, bien claro, y eso es lo que estamos haciendo. Y Jehová dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Por supuesto, eso no quiere decir que si yo cometo un error, si caigo por desgracia en pecado, que Dios me va a borrar inmediatamente. Pastor, ¿verdad que no? Dios no va a hacer eso inmediatamente. Es cuando hay acumulación de pecado y no hay arrepentimiento. ¿Ven? Así que vamos a ver qué más nos dice el Espíritu Santo con relación a esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Comete pecado. ¿Cómo les parece? Si usted sabe que debe hacer algo bueno para su prójimo, para la causa de Dios, y usted no lo hace, dice el Espíritu Santo, no Mario Lorenzo, que usted está pecando. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, si hay alguna visita aquí que no ha sido bautizada o bautizado y sabe que la palabra dice el que cree y es bautizado será salvo, hágalo. Porque usted sabe eso y eso es bueno. Pero dice aquí el Espíritu Santo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así que mantengámonos practicando todo aquello que es bueno, todo aquello que el Señor nos enseña, todo aquello que Él nos pide. ¿Verdad, Junior? Te veo en el rostro, ¿verdad? Que la palabra está llegando ahí, a tu mente y a tu corazón. Que Dios te siga bendiciendo. Vamos a ver algo más que nos dice el Espíritu de Dios. Veamos aquí, hermanos, cuando nosotros caemos en alguna falta, algún pecado, debemos de arrodillarnos, postrarnos ante el Señor, arrepentirnos de corazón y decírselo al Señor. Señor, yo hice esto. Él lo sabe, pero Él quiere escuchar que nosotros confesamos eso.
Señor, hice esto, dije esto o pensé esto. Hice, Señor, tal acción que yo posiblemente no quería hacer, Señor, pero cometí el error. Hermanos, usted no deje que se ponga el sol para que usted confiese sus pecados, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Si usted no confiesa su pecado, se arrepiente para que Dios lo perdone, miren lo que dice aquí. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Hermanos, el pecado es acumulativo cuando no se confiesa. Es importante reconocer el pecado y confesarlo. Porque si no lo hacemos, se van acumulando. Y dice ahí, porque sus pecados se han amontonado. Miren eso, hermanos. Eso es terrible, ¿saben? Si fuera Mari Lorenzo quien dice eso, no es importante, pero es el Espíritu de Dios quien lo está diciendo. Cuando los pecados no se confiesan y se dejan, se van amontonando. ¿Y cómo dice el Espíritu de Dios? Porque sus pecados se han amontonado. Y el montón es tan grande que ha llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Óigame, eso es terrible. Hasta el cielo. Y Dios se acordó de sus maldades. Y entonces finalmente el Señor tiene que dar esa orden. Sean borrados del libro de la vida y no sean escritos entre los justos. Mis amados, por eso debemos vivir pegados totalmente al Señor Jesucristo mediante la palabra, mediante la fe, mediante la oración, mediante el trabajo misionero, porque cuando trabajamos a favor de otros, hermanos, ahí está el Espíritu de Dios con nosotros, ahí está Jesús con nosotros y nosotros estamos vivos espiritualmente. ¿Ven ustedes? Pero cuando nosotros no trabajamos para el Señor, cuando nosotros no leemos la Escritura, cuando nosotros nos descuidamos en la oración, ay, hermanos. Y entonces caemos una y otra vez y se van amontonando y llegan al cielo. Y dice aquí, sean borrados del libro de la vida y no sean escritos entre los justos. Que eso no se cumpla en nadie aquí en esta mañana, hermanos. Ojalá que así sea. Así, mis amados, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué sencillo es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, esa fe, recuerden, vamos a decirlo por tercera vez. En estas reuniones que hemos tenido aquí, por tercera vez, hay tres tipos de fe. Una es una fe como muerta. Esa no funciona. La otra fe, ¿cuál es? A ver, ¿quién recuerda? La fe de los ángeles caídos. Esa fe no funciona tampoco. La única fe que funciona es la fe de Jesús. La fe original. La fe auténtica. La fe genuina. Todos sois hijos de Dios por la fe genuina, auténtica, genuina en Cristo Jesús. Y entonces, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Mire, aquí tenemos a estos preciosos hermanos, ¿verdad? Vestidos de blanco. Están revestidos de otra ropa, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que hace el Evangelio. Cristo, cuando lo aceptamos como Salvador personal,
nos reviste con el vestido blanco de su justicia y aparecemos ante la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ustedes van a salir de aquí, de ese bautisterio, limpiacitos de todo pecado. Pero tienen que mantenerse pegados a Jesús todo el tiempo, día y noche, en el hogar, en el supermercado, en el trabajo, donde quiera que estemos, con Cristo en la mente, con Jesús en el corazón, con su palabra en nosotros, porque su palabra es Cristo mismo. Por eso es importante que la leamos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y cuando hacemos eso, finalmente nos dice el Espíritu Santo lo siguiente: el que venciere será vestido ¿de qué cosa? De vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Pero Él también, cuando Él venga por segunda vez, nos va a dar un ropaje celestial, hermanos, brillante, blanco, brillante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y entonces qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos en esta mañana quieren que sus nombres estén ahí y se mantengan ahí hasta el día final? Mis amados hermanos y hermanas, tienes que ser un vencedor. Tienes que ser una vencedora. Aquellos que nos están viendo por el internet y por la televisión, también sus nombres permanecen allí si ustedes y nosotros somos vencedores, victoriosos, mediante el poder de Cristo actuando en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.